¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Quizá los miembros más antiguos del canal se hayan dado cuenta de que el tema del episodio de hoy ya lo abordé hace casi un año, en uno de los primeros episodios del podcast. Aún así, me he topado con varios comentarios de nuevos miembros de la manada que me piden hacer un video sobre algún tema del que ya he hablado en el pasado. Y es que hemos crecido exponencialmente en menos de un año, y tomando en cuenta que he subido 4 videos a la semana desde entonces, seguramente hay muchos videos que los nuevos integrantes aún no han visto. Por esto mismo, he decidido crear una sección nueva en el canal, titulada Los textos perdidos del Grimorio, en el que abordaré temas que ya he tocado en el pasado, pero que o los videos no tienen muchas vistas o son demasiado viejos, por lo que es muy poco probable que la mayoría de la audiencia los haya visto. Y si por otro lado ya llevas bastante tiempo en el canal y eres uno de los fans de Hueso Colorado del programa, no te preocupes. Estos nuevos videos no serán un copia y pega de la versión anterior, sino que meteré información adicional, por lo que tampoco querrás perderte de estos nuevos episodios. El tema que nos ha reunido hoy y con el que decido inaugurar esta nueva sección es uno de los temas más conocidos y enigmáticos del mundo referente al misterio: el Mothman, u hombre polilla, una extraña criatura alada que luce como una polilla humanoide con enormes alas que se presenta días previos a una gran catástrofe, en lugares donde morirán muchas personas. Esta característica profética ha hecho a muchas personas preguntarse si esta criatura, el Mothman, es un ángel que busca prevenir a la gente, presentándose antes de que la catástrofe ocurra, o si por el otro lado, es un demonio que ocasiona estas muertes. Hay unos más aventurados que dicen que este ser no es más que un críptido, o sea, un animal desconocido por la ciencia, y su presencia en estos lugares tan solo es una coincidencia. Así que prepárate a descubrir la verdad sobre el mítico hombre polilla y comencemos. El Mothman, en español hombre polilla, también denominado en otros contextos hombre búho, es un ente humanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantesca polilla o búho, de ahí su nombre. Algunas de sus apariciones coinciden con avistamientos de ovnis o con la presencia de otras criaturas extrañas, incluyendo a los míticos hombres de negro, lo que ha dado origen a la teoría de que esta criatura es un extraterrestre. También se le ha relacionado al Mothman con la inminencia de grandes catástrofes, siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte, ya que normalmente, después de uno o varios días después del avistamiento del Mothman, ocurre una tragedia en el lugar o lugares en donde ha sido avistado. Algunos otros investigadores prefieren incluirlo dentro de las criaturas criptozoológicas, defendiendo que se trata de una criatura real y convencional, perteneciente a una especie desconocida de algún animal, probablemente un ave de gran tamaño, a la que las malas interpretaciones de los testigos, el mito creado y las exageraciones le hubieran denotado de características milagrosas, cuando en realidad no se trataría de nada más que de un animal que simplemente está a punto de extinguirse o que la ciencia no ha podido identificar de manera efectiva, debido a los pocos especímenes que tiene esta supuesta especie de ave desconocida. En caso de que el Mothman fuera un animal, contaría con una sensibilidad que los haría sentir alguna catástrofe, así como las palomas y los perros y gatos sienten y actúan extraño cuando va a temblar. Esta hipótesis tiene sentido, en especial si el Mothman es un ave. Y si piensas que no hay aves tan grandes como para ser confundidas con un ser humano, más adelante en el episodio te demostraré que sí hay aves enormes y no son críptidos, sino que son reconocidas por la ciencia oficial. El aspecto físico que se le atribuye a esta hipotética criatura es la de un humanoide de más de 2 metros de estatura, con piel, pelaje o vestimenta de un negro uniforme o gris oscuro, la presencia de 2 enormes alas que algunos testigos han dicho
que a veces la criatura usa estas alas para simular una capa o una gabardina que cubrirían su cuerpo, su espalda, brazos y parte del rostro, para más tarde revelar que no se trata de ninguna prenda de ropa y que la criatura tampoco es un hombre, sino que revelaría que en realidad son sus enormes alas y él no es un ser humano en lo absoluto. También cuenta con 2 enormes y sobrecogedores ojos rojos a los que se atribuyen facultades hipnóticas, enmarcados en una cabeza poco definida, unida directamente al tronco, al parecer sin cuello, lo que daría al ser el aspecto general de una gigantesca polilla o de un búho. Se cree, y de hecho, si buscas en algún foro de terror o de misterio, que la primera aparición del Mothman ocurrió en Point Pleasant en 1967, pero esto no es correcto. Incluso se considera al Mothman una criatura nativa de esta ciudad, en Virginia del Occidente, y se tiene una estatua en su honor en dicho lugar, un poco a manera de broma, y hasta se hace un festival del Mothman una vez al año. Algo así como si el Mothman fuera la mascota de esta ciudad. No obstante, Point Pleasant no es el primer lugar en donde se hizo presente esta criatura, sino que el primer avistamiento ocurrió siglos antes del otro lado del mundo. Algunos investigadores han encontrado registros de un avistamiento de una extraña criatura alada de forma humanoide que se hizo presente un día antes del derrumbe de una gran represa china en 1926. Hubo cientos de muertes en aquella catástrofe. Los lugareños que llegaron a ver a esta criatura la describieron como un dragón hombre, que se podía ver con frecuencia flotando sobre la presa Shaun-Te-Dam, que más tarde se derrumbaría, aunque en realidad, por la antigüedad de este relato, se ha ido perdiendo y olvidando, y son pocos los sitios web que mencionan este caso. Y de hecho, uno de los posibles orígenes de esta criatura se remonta a casi 200 años antes, al avistamiento de esta en China. Algunos creen que este ser mitológico es la encarnación de una maldición de 200 años. Esta maldición se remontaría a la muerte del jefe Cornstalk y de varios de sus miembros de la tribu. El jefe Kig-Tu-Wa, que se traduce como tallo de maíz, quería la paz con los colonos americanos que estaban tratando de ocupar la tierra de 7 naciones nativas americanas distintas. Desafortunadamente, hubo muchos en ambos lados que se opusieron a esta idea. El 7 de noviembre de 1777, el jefe Cornstalk viajó a un fuerte en un área llamada Point Pleasant e intentó entablar conversaciones de paz con los colonos para evitar cualquier combate y derramamiento de sangre. Insistió que la paz era necesaria porque los británicos estaban tratando de convencer a las otras naciones de que se unieran a ellos para oponerse a los colonos, y que solo él y su tribu se interponían en su camino. Sin embargo, una furiosa batalla se produjo entre la unión de ambos ríos, y en parte fue ocasionada debido a que el nativo americano era legislado en Virginia por europeos y creía que la milicia firmaría el tratado de paz. Sin embargo, la Confederación prefirió luchar por su libertad y perdió. Cornstalk lanzó una terrible maldición a la zona de la batalla durante 2 siglos antes de morir. Maldigo este lugar por 200 años. Que la sangre de los caídos no deje vivir en paz a estas tierras, exclamó el hombre. Y ciertamente lo logró, ya que durante los 2 siglos venideros esta zona sufrió plagas, incendios, inundaciones y demás tragedias, que serían presenciadas por los estadounidenses de la década de 1960, al mismo tiempo del surgimiento de la leyenda del hombre polilla, o al menos cuando se dio a conocer en todo el mundo como un heraldo de la muerte. Sin embargo, admitir esta leyenda como el origen del Mothman sería admitir que el origen de la criatura está en esta ciudad de Virginia Occidental, y como te dije, eso no es correcto. No obstante, los avistamientos que se dieron a finales de 1967 en este lugar sí que fueron los que convirtieron a esta criatura en una leyenda conocida a nivel mundial.
A continuación, te narraré los sucesos que ocurrieron en noviembre de 1967, con el que el Mothman se volvió uno de los misteriosos enigmas de la humanidad más longevos y que sigue siendo avistado hasta la fecha en diferentes partes del mundo. El 12 de noviembre de 1966 es cuando inicia todo. El Mothman fue visto por primera vez esta noche, volando sobre un cementerio, por 5 hombres que estaban cavando una tumba a altas horas de la noche. Estos hombres describirían a la criatura como una figura humana que podía volar. 3 días después, la noche del 15 de noviembre de 1966, el perro de Newell Partridge comenzó a gruñirle a una criatura que estaba fuera de su casa. Partridge escuchó un ruido extraño y salió a investigar con una linterna en mano. Se sorprendió al descubrir a un hombre búho. Esa misma noche del 15 de noviembre, 2 parejas, Roger y Linda Scarberry y Steve y Mary Mallette, circulaban por una conocida área TNT, un antiguo almacén de la Segunda Guerra Mundial, con rumbo hacia Point Pleasant, que se encontraba a 11 kilómetros de su posición en ese momento. La noche era fría y oscura y una fina llovizna empezaba a caer sobre el coche. Las luces de Point Pleasant, aún lejanas, ya eran visibles desde la posición de las parejas. Los 4 charlaban distraídamente, cuando de repente, en la soledad de una vieja carretera secundaria, algo rompió con la habitualidad de aquella situación y de algún modo cambió la historia de aquel pequeño pueblo casi desconocido incluso para los habitantes de las poblaciones limítrofes, llevándolo a la fama mundial en años posteriores. En la soledad de un generador eléctrico situado unos metros más allá de la carretera, unos grandes ojos de color rojizo parecían vigilar a los 2 matrimonios. Conforme el coche se acercaba a donde brillaban estos ojos, los protagonistas se quedaron cada vez más perplejos al distinguir a una extraña figura de unos 2 metros de alto y color grisáceo, el dueño de ese par de ojos terroríficos. Pero lo que más llamaba la atención de las personas eran las grandes alas que parecía disponer este ser, muy distante de lucir como un humano, y también muy diferente a cualquier animal que ellos hubieran visto. Roger, al volante, pisó a fondo el acelerador de su viejo Chevrolet e intentaba huir del lugar, cruzando la autopista 62. El coche llegó a alcanzar los 162 kilómetros por hora y, sin embargo, aquel extraño personaje al lado pareció seguir el coche muy de cerca y sin apenas esfuerzo. Allí, apenas a 2 metros del Chevrolet, la figura del extraño personaje era iluminada por la luz rojiza de los faros del auto, permitiéndole a sus pasajeros darle una mejor mirada. Así lo siguió, sin expresión alguna, sin mostrar signos de abatimiento. Cuando el coche llegó a la entrada del pueblo de Point Pleasant, el extraño ser extendió sus alas y desapareció en la oscuridad de la noche, bajo un cielo estrellado. Con el corazón dolorido de temor y sin mediar palabra al respecto de lo que acababan de ver, las 2 parejas se dirigieron a la comisaría, donde les atendió un viejo amigo que confiaba en ellos y sabía que no estaban locos ni que eran bromistas: el sheriff Millard Halstead. El sheriff, tras escuchar las declaraciones de los 4, y obviamente habiéndolas creído debido al tiempo que tenía de conocer a estas personas, les propuso volver al lugar de los hechos para ver si había quedado rastro alguno del extraño ser. Y aunque en un primer momento ninguno de los testigos se mostró dispuesto a regresar a la oscura área TNT, al final terminaron acompañando al policía. Una vez allí, aún asustados, inspeccionaron la zona con miedo a volver a encontrarse con esos ojos rojos, pero ya no había ni rastro del ser alado de 2 metros. A la mañana siguiente, el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, donde los 4 testigos narraron los hechos vividos a los periodistas que allí se encontraban, y estos fueron quienes difundieron la noticia, haciéndola llegar a varios rincones del mundo. Ninguno se imaginaba que aquel suceso era apenas el inicio de un mito interminable y que lo peor llegaría muy pronto, para ser exactos, 13 meses después del incidente.
Linda Scarberry se trasladó poco tiempo después a casa de sus padres, ya que tenía miedo de vivir sola con aquel ser suelto. Sus noches jamás volvieron a ser iguales desde ese día. Tras la rueda de prensa, fueron muchísimos los periodistas y las personas curiosas que se arremolinaron noche tras noche en la zona TNT donde fue avistada la criatura durante una semana, sin ser testigos de gran cosa, exceptuando alguna que otra grabación casera de bajísima calidad. Recuerda, esto ocurrió a finales de los 60. Se imprimieron decenas de informes en el periódico local y en prensa de todo el mundo. Estos informes reposan en los archivos del Point Pleasant Messenger al día de hoy, además de los archivos de otros diarios que también hicieron eco del suceso. El ser fue bautizado por la prensa como Mothman, que significa hombre polilla, debido a sus alas y al color grisáceo ceniciento descrito por todos los testigos. La periodista Mary Hyre comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger e inició una investigación para sus publicaciones. En ellas, incluso, aseguraba haber sido acosada por las visitas de unos hombres vestidos de negro que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el Mothman. Esta periodista, además, aseguraba que casi cada noche se desvelaba, víctima de un sueño que se repetía cada madrugada sin cesar. En el sueño, Mary veía cómo el puente de Silver Bridge, que se sitúa en la entrada de Point Pleasant, se derrumbaba, y ella caía y nadaba entre paquetes de regalos. Un sueño que no estaba muy lejos de una realidad próxima a ocurrir. En aquel momento, cuando el miedo era la base de la ciudadanía de Point Pleasant, los avistamientos del Mothman se multiplicaron y los habitantes jamás volvieron a dormir tranquilos. Por lo que también cabe la posibilidad de que el Mothman, si bien quizá hubo algunos avistamientos reales, muchos eran producto de la histeria colectiva que se vivía en aquel año. La noche del 14 de noviembre de 1966, Newell Partridge estaba a punto de hacer su cena cuando escuchó a Bandit, su pastor alemán, ladrar de forma extraña. El testigo salió y se acercó al granero de donde provenían los ladridos. Allí divisó dos pequeños puntos rojos que se acercaban hacia él, mientras su perro se adentraba en el campo, en dirección a aquellas pequeñas luces. Newell Partridge no volvió a ver a Bandit, su querido perro. Posteriormente aseguraría que, y cito, conocía el aspecto de los ojos de los animales, pero aquello que vi era algo distinto. El 16 de noviembre de aquel mismo año, decenas de personas se aglomeraban frente a la zona TNT del primer avistamiento, algunos armados hasta los dientes para dar caza al Mothman, y otros sosteniendo sus videocámaras para intentar grabar al humanoide. En ese momento, un coche pasó desapercibido por el lugar, ajeno a las miradas curiosas que se concentraban frente al viejo edificio. En dicho automóvil viajaban el señor y la señora Raymond Walmsley, la señora Marcella Bennett y su hija Tina, que iban de visita a casa de los Thomas, situada tan solo a 10 kilómetros de la zona TNT y de la muchedumbre que daba caza al Mothman en aquellos momentos. Al llegar a la casa de los Thomas y aparcar el coche, un gran ser emergió del suelo con sus dos ojos rojos resplandeciendo en la noche. Al entrar en la casa, el Mothman se asomó a la ventana, mientras la señora Walmsley llamaba a la policía. Cuando ésta llegó, el personaje ya se había marchado. La señora Burnett, que vivía a las afueras de la ciudad, cerca de la zona TNT, acabó mudándose al centro de esta, ya que aseguraba que cada noche escuchaba unos extraños sonidos que parecían provenir de su tejado y que la aterrorizaban, ya que todos los que vieron al Mothman reconocieron aquel sonido como el emitido por el ser. Lo último que quería esta mujer era estar cerca de la zona TNT y por eso se alejó de las afueras del pueblo, mudándose a un vecindario donde había más personas, y al menos eso le daba un poco de seguridad. Además de que el Mothman no era avistado en la zona poblada, sino en las afueras del pueblo. La mañana del 25 de noviembre, Tom Ury, un vendedor de zapatos, circulaba por la ruta 62, también cercana a la zona TNT,
cuando vio una figura grisácea que lo miraba a unos metros de su coche. El ser alzó sus alas y voló por encima de su coche descapotable. Tom Ury declaró que el extraño ser volaba a una altura de unos 3 postes telefónicos, es decir, varios metros de altura sobre el coche. El testigo declaró también que la visión le causó tanto terror que aquella mañana no acudió a trabajar. La tarde del 27 de noviembre, Connie Carpenter salía de la iglesia y tomó el coche para dirigirse a su casa, cuando, al pasar cerca del campo de golf cercano a Mason, vio a una extraña figura grisácea que la miraba fijamente, sin moverse tan solo un centímetro, completamente estática. Después de unos instantes, la criatura alzó sus alas, las batió un par de veces y se dirigió hacia el coche de Connie. Ella fue una de las pocas personas que consiguieron ver la cara de aquella criatura y pudo describirla con más detalle. Momentos más tarde, la cara de la testigo se había quemado y los ojos se le hincharon tanto que no pudo abrirlos en una semana. Este caso es curioso, ya que posee similitudes con algunos avistamientos de extraterrestres y con objetos voladores no identificados, cuyos testigos también narran la presencia de un calor muy poco común, quemaduras y presencia de radiación. El 11 de enero de 1967, Mabel McDaniel, madre de Linda Scarberry, una de las primeras que vio al Mothman en el primer avistamiento en noviembre del año anterior, viajaba también a bordo de su automóvil por las afueras de la ciudad, cuando divisó algo que, y cito, en un principio confundió con un avión, pero se dio cuenta de que volaba demasiado bajo. Era de color grisáceo y tenía unas alas de mayor envergadura, a 2 metros. No fue sino hasta poco más de un año del primer avistamiento del Mothman en Point Pleasant que su fama de profeta maldito comenzó, con un suceso conocido como la tragedia de Silver Bridge, ocurrida una tarde de invierno de 1967, más específicamente la tarde del 15 de diciembre, sobre las 5 de la tarde. En fechas navideñas, la carretera y el puente que cruzaba el río Ohio era la alternativa ideal para salir de compras y hacer regalos navideños para familiares y amigos. Había que cruzar este denominado Silver Bridge, que recibía dicho nombre por el color con el que había sido pintado una vez finalizada su construcción en el año 1928. Eran las 5 de la tarde con 4 minutos, cuando el puente comenzó a ondearse y desequilibrarse formando increíbles arcos en el pavimento y en su estructura. Nada bueno se presagiaba para los próximos minutos. Corría un viento de velocidad moderada y la tragedia estaba a punto de comenzar. En ese momento, un testigo que transitaba por el puente narraría más tarde que escuchó claramente cómo de la estructura emergía un ruido chisporroteante. Otros testigos habían oído levemente la misma característica de ruido en la estructura 30 minutos antes. De repente, el puente se quebró y cayó. 64 personas cruzaban en ese momento. De ellas, murieron trágicamente 46 y 13 vehículos quedaron destruidos y el puente completamente destrozado. ¿Recuerdas que la periodista Mary Hyre era acosada por el mismo sueño una y otra vez mientras investigaba sobre el Mothman, en el que se veía a ella misma en el agua, rodeada de regalos, un año antes de la tragedia? Pues, esa fue la escena que se cumplió proféticamente ese fatídico día de diciembre, en el que varios cuerpos de las víctimas quedaron flotando en el agua, rodeados por los regalos de Navidad que habían comprado para sus familiares y amigos. Los ovnis también han hecho presencia en la zona de Point Pleasant, lo que ha formulado la hipotética conexión entre el Mothman y los extraterrestres. Durante los años 1966 y 1967, los avistamientos ovni fueron múltiples en ambas orillas del río Ohio, incluso siendo visitados por humanoides de aspecto nórdico, altos, con trajes ceñidos de color plateado y cabello largo, de color rubio. En otoño de 1966, los aparatos de radio y televisión se comenzaron a ver y a escuchar mal, y aparecieron en el cielo unas extrañas formas esféricas, muy luminosas, de origen incierto y desconocido. Lo curioso es que, siempre que había avistamientos de ovnis, y hasta la fecha, se avistaba al Mothman y viceversa.
En cambio, cuando uno de estos elementos faltaba, el otro también. ¿Será el Mothman entonces un ser de otro mundo? En lo personal, yo no lo creo. A lo largo del año 1985, muchos científicos, trabajadores y ciudadanos que vivían cerca de la central eléctrica de Chernobyl, Ucrania, vieron a una gran criatura parecida a un pájaro, con el cuerpo de un hombre, volando alrededor de la central nuclear. Decían que esta aterradora criatura tenía dos ojos rojos de color brillante. Y un año después, el 26 de abril de 1983, la criatura fue vista antes de la enorme explosión que se convirtió en uno de los accidentes nucleares más famosos de la historia. Los testigos también vieron a la criatura volando entre el humo y los escombros después del horrible suceso. Así que como ves, el Mothman no es nativo de Point Pleasant y no se aparece solo en esa región, sino que aquí, 20 años después de la tragedia de Silver Bridge, fue avistado antes y durante la tragedia en Chernobyl. Varios días antes del terrible ataque del 11 de septiembre de 2001, varias personas vieron a una extraña criatura voladora cerca de las Torres Gemelas. Los que vieron el ataque informan que la misma criatura volaba paralela al segundo avión cuando este chocó contra la torre. Dos testigos se encontraban cerca de la central eléctrica de Fukushima en Japón en marzo de 2011, cuando escucharon un fuerte chillido. Se volvieron para ver a una criatura sentada encima de la planta de Fukushima. De repente, la figura desplegó un par de enormes alas y comenzó a volar hacia ellos. Estos hombres estaban horrorizados por un par de ojos rojos brillantes que los miraban fijamente, pero la criatura desapareció poco después, al parecer, de la nada. Pasaría poco tiempo desde el avistamiento de esta criatura, cuando Fukushima fue devastada por un terremoto y la planta de energía nuclear en la que estos testigos vieron a la criatura explotó. En marzo de 2009, en la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre en México, el Mothman fue visto por un joven y por varias personas de una localidad. El chico narró que fue perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad. Describiendo estos hechos a su familia y las autoridades locales, lograron crear un retrato robot. Su aparición causó revuelo cuando, casi un mes después en México, estalló una epidemia de gripe A que causó la muerte de varias personas. Este avistamiento en México, en efecto, podría tratarse del Mothman, ya que sí presagió una tragedia de carácter bacteriológico. Sin embargo, al ocurrir en el norte de México, también pudo haberse tratado del famoso hombre pájaro que se avista en Monterrey y algunos otros estados norteños. Tengo un episodio completo sobre esta criatura, así que te dejaré la etiqueta para que vayas a verlo. Solo te adelanto que este hombre pájaro es asociado con la brujería y el nahualismo, no con otros elementos, como lo es el Mothman. Aunque sí hay varias similitudes entre estos dos seres y a su vez con una criatura que es avistada del otro lado del mundo, en Cornwall, Inglaterra, conocido como el hombre búho de Cornwall, de quien les debo un episodio. Y así como estos, puedo seguir narrándote decenas de avistamientos que se dieron en días previos a una catástrofe de gran magnitud alrededor de todo el mundo y en diferentes años. Pero ahora que comprendiste el modus operandi del Mothman, se abre la duda. ¿Qué es esta cosa? Algunos académicos escépticos afirman que se trata de la grulla canadiense, un ave de gran tamaño que tiene que pasar por la zona en la que es avistado el Mothman normalmente en su migración para el invierno. Por esta razón, ellos dicen que los supuestos avistamientos del Mothman no son más que avistamientos de esta ave enorme, y las personas, al no conocer a este espécimen, le atribuyen un origen mitológico moderno, creando a la figura del Mothman. A su vez, existe el águila arpía, que aunque no habita en Estados Unidos y no tiene nada que ver con la zona de Virginia, lo menciono porque es un ave de gran tamaño, cercana a las proporciones de una persona promedio. No creo, en lo personal, que el Mothman sea una mala interpretación de la grulla canadiense, pero cito estos dos ejemplos de grandes aves para demostrarte que sí podría haber un ave casi del tamaño de una persona que aún no ha sido descubierta por la ciencia, es decir, un críptido. Y como te dije antes, si el Mothman es un ave,
Poseería una sensibilidad hacia el terreno y los movimientos de la tierra, así como lo hacen las palomas, y esta sería la razón de que se presente antes de una catástrofe. No obstante, considero esta teoría bastante rebuscada. En lo personal, yo creo que el Mothman no es un críptido ni un extraterrestre, sino que es más bien un ser sobrenatural. No un ángel ni un demonio, sino una criatura de otra dimensión que, a su modo, busca prevenirnos de alguna catástrofe de grandes proporciones antes de que ésta ocurra. Y tampoco creo que este ser provoque las catástrofes, ya que su comportamiento no es hostil. Así que deberíamos empezar a poner atención cada vez que esta criatura es avistada en cualquier lugar del mundo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que sea el Mothman? ¿Por qué puede predecir, entre comillas, catástrofes? Deja tu opinión abajo en los comentarios. Dale like a este video si te gustó para que YouTube lo recomiende a más personas y sigamos creciendo. Dale click al botón unirse abajo del video para convertirte en un miembro honorario del canal apoyándome con una cantidad muy pequeña de dinero al mes con el que podrás formar parte de los directos exclusivos que estoy a punto de comenzar ya en estas semanas. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Te recomiendo que las mañanas de lunes, miércoles, viernes y domingo siempre hay video en este canal. Así que si YouTube llega a no avisarte, ten en cuenta que estos son los días que subo video, para que estés al pendiente. Sígueme en mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook y mi perfil en Spotify, a donde subo también el podcast semanal en formato MP3. Los links los encuentras abajo en la descripción, así como mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com en caso de que tengas una experiencia paranormal que quieras compartir con nosotros. Esto fue el Grimorio de Riggs y el enigma del Mothman, el hombre polilla. Nos vemos en la oscuridad.